Hay un animal que lleva 400 millones de años en este planeta, que sobrevivió la extinción que mató a los dinosaurios, sobrevivió la extinción del Pérmico que eliminó al 90% de toda la vida en la Tierra, y sobrevivió todo lo que ocurrió entre esos dos eventos. Ese animal vive en su casa ahora mismo, y usted probablemente nunca se ha detenido a pensar en lo extraordinario que es. Hoy vamos a conocer distintos tipos de cucarachas completamente distintas, y lo que va a descubrir sobre ellas va a cambiar la forma en que las ve para siempre. Empecemos con la que todos conocen pero nadie realmente entiende. La cucaracha americana. Periplaneta americana no es americana. Llegó al continente en los barcos de esclavos procedentes de África en el siglo XVII, y desde entonces conquistó cada rincón caliente y húmedo del planeta. Es rojiza, mide entre 3 y 5 centímetros, y tiene alas funcionales aunque raramente vuela. Puede correr a velocidades de hasta 5 kilómetros por hora, lo que en proporción a su tamaño equivale a que un ser humano corriera a 300 kilómetros por hora. Puede sobrevivir un mes sin comer, 2 semanas sin agua y más de 40 minutos sumergida completamente bajo el agua. Sus antenas detectan variaciones de temperatura de menos de 1 grado centígrado, lo que le permite anticipar fuentes de calor y humedad antes de verlas. Puede transportar en su cuerpo más de 30 especies distintas de bacterias patógenas para el ser humano, incluyendo Salmonella, Staphylococcus y E. coli, que deposita sobre las superficies donde camina. Y esta es la parte que a la mayoría le resulta más difícil de procesar. Los estudios de la Universidad Estatal de Pensilvania muestran que la cucaracha americana puede detectar vibraciones en el suelo a distancias de hasta 1 metro con sus patas, lo que le permite escapar de una amenaza antes de que la vea. No está huyendo de usted, está anticipándolo. La cucaracha alemana, Blatella germanica, tampoco es alemana. Es originaria del sureste asiático y llegó a Europa en el siglo XVIII a través de las rutas comerciales. Es la cucaracha plaga más común del mundo, y la razón es su capacidad reproductiva. Una sola hembra puede producir entre 4 y 8 cápsulas de huevos en su vida, cada una con entre 30 y 40 huevos. Si todas las crías sobrevivieran y se reprodujeran, Siam en un año, una sola hembra daría origen a más de 10.000 individuos. Por esa razón, los entomólogos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos la describen como la especie de cucaracha más difícil de erradicar de cualquier entorno urbano. Mide apenas entre 12 y 16 milímetros, lo que le permite esconderse en grietas de menos de 2 milímetros de grosor. Tiene un detalle que la hace especialmente problemática. Puede desarrollar resistencia a los insecticidas en una sola generación. Cuando se expone repetidamente a un mismo compuesto químico, una fracción de la colonia sobrevive con una mutación que neutraliza esa toxina, y esa mutación se transmite a toda la descendencia. En varias ciudades del mundo, los investigadores han documentado cepas de cucaracha alemana resistentes simultáneamente a múltiples insecticidas distintos. Es el mismo fenómeno que ocurre con las superbacterias resistentes a los antibióticos, pero en un insecto que vive en su cocina. La cucaracha de Madagascar, Gronfadorina portentosa, es uno de los insectos más extraordinarios visualmente que existen. Puede medir hasta 10 centímetros de longitud y es completamente negra, con un brillo que la hace parecer de plástico. No tiene alas, no vuela, no corre, y no necesita hacer nada de eso para comunicarse, porque produce el único insecto sonido conocido entre las cucarachas a través de un mecanismo que ningún otro insecto del mundo utiliza. Exhala aire a presión a través de sus espiráculos, los poros respiratorios de su abdomen, y aun generando un silbido audible a distancia. Ese silbido tiene dos variantes, uno de alarma cuando se siente amenazada y otro de pelea, cuando los machos se enfrentan por el territorio o por las hembras. Los machos tienen cuernos prominentes en el pronoto que usan como arietes en esos combates. Vive exclusivamente en los bosques de Madagascar, donde descompone madera muerta y materia orgánica, cumpliendo una función ecológica fundamental como reciclador del ecosistema. Ha sido usada en más de 10 películas de Hollywood por su aspecto impactante, incluyendo Men in Black y Damnation Alley. La cucaracha rinoceronte, Macropanestia rhinoceros, es la cucaracha más pesada del mundo y probablemente la más diferente a todo lo que usted imagina cuando piensa en una cucaracha. Vive en los bosques secos del norte de Queensland, Australia, y no tiene nada que ver con las plagas domésticas. No vuela, no infesta casas, no transmite enfermedades. Puede pesar hasta 35 gramos y medir 8 centímetros de longitud, con un cuerpo robusto de color marrón rojizo oscuro que recuerda a un escarabajo más que a una cucaracha. Excava madrigueras en el suelo arenoso que pueden alcanzar 1 metro de profundidad, donde vive en pareja. Es uno de los pocos insectos del planeta en los que ambos padres cuidan activamente a las crías, que permanecen en la madriguera entre 4 y 6 meses después de nacer. Su dieta consiste casi exclusivamente en hojas de eucalipto secas, que tritura y digiere contribuyendo de manera fundamental al reciclaje de nutrientes en el ecosistema australiano. Y puede vivir hasta 10 años, una longevidad excepcional para cualquier insecto. En Australia,
Es considerada una mascota legal y bastante popular precisamente porque su comportamiento es predecible, responde positivamente a la manipulación y no representa ningún riesgo para el hogar. Si le está gustando lo que escucha, le pido que se suscriba al canal. Aquí en Profesor Fauna, cada semana miramos de cerca a los animales que más ignoramos y encontramos lo extraordinario que hay en ellos. La cucaracha oriental, Blatta orientalis, también conocida como cucaracha negra o cucaracha de agua, es la más resistente al frío de todas las cucarachas plaga comunes. Mientras que la alemana y la americana necesitan calor para sobrevivir, la cucaracha oriental puede mantenerse activa a temperaturas cercanas a 0 grados centígrados, lo que la hace especialmente común en climas templados y fríos del norte de Europa. Y es Norteamérica y Asia Central. Mide entre 2 y 3 centímetros. Los machos tienen alas que cubren 3/4 partes de su abdomen pero no pueden volar. Las hembras tienen únicamente vestigios de alas completamente no funcionales. Prefiere las áreas más frías y húmedas de los edificios, sótanos, drenajes, tuberías y espacios bajo los pisos. Su nombre de cucaracha de agua viene precisamente de esa preferencia por los ambientes húmedos y su capacidad de sobrevivir en los sistemas de alcantarillado durante semanas. En esas condiciones, puede recorrer cientos de metros a través de las redes de drenaje para aparecer en casas, aparentemente sin ningún punto de entrada obvio. La cucaracha australiana, Periplaneta australaceae, es una de las pocas cucarachas que vuela activamente y con frecuencia. Esto es visualmente similar a la americana, pero tiene un rasgo distintivo inmediato: una franja amarilla brillante que bordea el pronoto y la base de las alas. Mide entre 3 y 3,5 centímetros y prefiere los ambientes cálidos y húmedos con acceso a vegetación, por lo que es más común en invernaderos, jardines tropicales, almacenes de plantas y zonas costeras. A diferencia de las cucarachas que evitan la luz, la cucaracha australiana es atraída por la iluminación artificial, lo que explica por qué aparece frecuentemente en espacios exteriores, iluminados en ciudades costeras de México, Florida, Texas y California. Puede trepar superficies verticales lisas con facilidad gracias a almohadillas adhesivas en sus tarsos, su ooteca, la cápsula de huevos que produce, y puede contener hasta 24 huevos, y la hembra la deposita en grietas de madera o tierra húmeda. En los ecosistemas donde vive de manera silvestre, cumple un papel importante como descomponedora de materia vegetal. Cerramos con la más pequeña pero posiblemente la más difícil de eliminar una vez que se instala. La cucaracha alemana de banda marrón, Supella longipalpa, mide entre 13 y 14 milímetros y tiene dos bandas de color marrón claro que cruzan sus alas, lo que la distingue de sus parientes. A diferencia de la mayoría de las cucarachas, que buscan humedad y calor en cocinas y baños, la cucaracha de banda marrón prefiere las zonas más altas y secas de los edificios, la parte superior de los refrigeradores, el interior de los televisores, radios y computadoras, los marcos de los cuadros, o el espacio entre el techo y los muebles altos. Esa preferencia por los aparatos electrónicos la convierte en una plaga especialmente destructiva, ya que sus excrementos pueden provocar cortocircuitos, y sus huevos se incuban al calor de los circuitos. Los machos vuelan activamente cuando se perturban. Las hembras raramente vuelan. Una característica que la hace especialmente difícil de erradicar es que puede sobrevivir a temperaturas mucho más bajas que la cucaracha alemana, y su comportamiento de esconderse en objetos electrónicos hace que se transporte involuntariamente de un lugar a otro dentro de aparatos usados, electrodomésticos de segunda mano o cajas de cartón, expandiendo la infestación sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde. Animales que llevan 400 millones de años perfeccionando la supervivencia. No son una plaga porque sean torpes o descuidadas, son una plaga porque son extraordinariamente buenas en lo que hacen. La próxima vez que vea una, recuerde lo que escuchó hoy. No está viendo un bicho sucio, está viendo al sobreviviente más exitoso que la evolución ha producido. Si este video le hizo ver a las cucarachas de otra manera, compártalo con alguien que también lo necesite. Déjenos en los comentarios cuál de estos 8 tipos le pareció más sorprendente. Y si todavía no es parte de esta comunidad, únase hoy. Aquí en Profesor Fauna, cada semana hay algo que cambia la forma en que vemos el mundo natural.